Diágoras de Melos fue un poeta y sofista del siglo V a.C., tradicionalmente conocido como el ateo. No sabemos mucho sobre este hombre. La enciclopedia Suda dice que Diágoras fue un filósofo y un poeta lírico. Había sido un esclavo cuya libertad fue comprada con 10.000 dracmas por el presocrático atomista Demócrito, quien también lo tomó como discípulo. Si fue un poeta lírico, vino después de los grandes Píndaro y Baquílides. Diágoras escribió un libro con un título extraño, Apopirgisontes Logoi, que se trata de su retiro y alejamiento de su creencia en lo divino. Más allá de estas palabras, no sabemos nada sobre el contenido de ese libro. Leyendo la Apología de Platón, podemos percibir que ya en aquella época la palabra ateo no quería decir solo sin dioses o abandonado por los dioses, sino persona que no cree en la existencia de dioses. Mucho más tarde, algunos autores clásicos como Aecio, Cicerón, Sexto Empírico, Plutarco o el padre de la Iglesia Juan Crisóstomo proporcionaron listas de ateos, ya sea por negar la existencia de dioses, favorecer cultos extranjeros o por introducir nuevas concepciones sobre lo divino, en contra de, por ejemplo, el politeísmo o el antropomorfismo. La palabra ateo antiguamente tenía significados muy diversos. Generalmente incluyen a Diágoras, Hipón, Pródico de Ceos, Critias de Atenas, Evémero de Tegea y Teodoro de Cirene. Protágoras también era considerado ateo, sobre todo porque afirmó que no tiene la capacidad de saber si los dioses son o no son. Según el epicurio Diógenes de Noanda, decir yo no sé si los dioses existen es equivalente a decir yo sé que los dioses no existen. Pero nosotros normalmente entendemos que la primera postura es más bien agnosticismo. Por su parte, Genófanes de Colofón trajo la crítica hacia la idea de dioses olímpicos antropomórficos, y con los presocráticos en general inició una concepción materialista y mecanicista para explicar fenómenos naturales. Diágoras siempre es mencionado con el rótulo de el ateo, pero en realidad no sabemos cómo defendió racionalmente su posición, si es que lo hizo. Una anécdota cuenta que se volvió ateo luego de que otro poeta le robó un poema, lo presentó en público y tuvo éxito. ¿Acaso es un relato apócrifo? Parece la típica historia de alguien que deja de creer en Dios por sufrir una injusticia que no es reparada. En este sentido, la razón de su ateísmo no sería racional sino sentimental o moral, por un daño personal y un mal sin castigo. Asimismo, es probable que la plaga en Atenas durante la guerra del Peloponeso haya generado que algunos negaran la existencia de dioses, puesto que morían personas buenas y devotas, a pesar de que la enfermedad era interpretada como castigo divino. Por otra parte, Diágoras fue acusado y condenado en Atenas por impiedad, un delito que, entre otras cosas, consiste en faltar el respeto a la religión. Según una referencia de Aristófanes en su obra Las Aves, se puso un precio por la muerte de Diágoras. El pseudo Lisias aclara que cometió impiedad contra ritos y festivales a través de palabras. Atenágoras dice que Diágoras divulgó los secretos de los misterios eleusinos y cortó una estatua de madera de Hércules para hervir nabos. Estos hechos nos indicarían que Diágoras era desenvuelto y seguro de sí mismo. No tenía miedo de provocar a sus contemporáneos, acaso para que piensen de otra manera. Revelar misterios religiosos implica desmitificarlos ante el público y exhibir su lado más ordinario. Todo esto quizá no tiene que ver necesariamente con su ateísmo, pero hace acordar a dos casos famosos: las parodias a los misterios eleusinos celebrados en la casa de Alcibíades y la profanación de las Hermas, unos pilares dedicados al dios Hermes. El famoso orador Andócides fue acusado de este delito según un discurso de Lisias. En aquellos tiempos la sensibilidad religiosa estaba al máximo. Atenas estaba a punto de iniciar la expedición militar contra Sicilia y no querían tener a los dioses en su contra por algún insulto a lo sagrado. Otros que fueron acusados por impiedad fueron Sócrates, Anaxágoras, Aspasia de Mileto, Protágoras y Eurípides. Se dice que Protágoras fue exiliado y quemaron sus libros. El gran escultor Fidias también fue condenado por retratarse a sí mismo y a su amigo Pericles en un escudo dedicado a la diosa Atenea, y según Plutarco murió en prisión.
o quizás fue exiliado. Cabe aclarar que había una hostilidad general hacia los sofistas por motivos tanto religiosos como políticos. Pero más allá de este supuesto proceso penal y otros datos históricos, lo cierto es que Diágoras tiene la extensa reputación de ateo empedernido. Para los antiguos, Diágoras lisa y llanamente rechazaba la idea de dioses, sin matices ni condiciones. Ahora, ¿tiene alguna base esta imagen? Marek Winiarczyk concluye lo siguiente. En mi opinión, Diágoras no fue un ateo radical porque el libro ateo que se le atribuye es apócrifo y la historia de que era un poeta piadoso que se convirtió al ateísmo fue una invención de biógrafos helenistas. El único hecho seguro de la vida de Diágoras es su crítica a los misterios eleusinos y la revelación de sus secretos. No hay evidencia que justifique la opinión de que el ateísmo de Diágoras tenía alguna base filosófica. Además, lo más cercano a la verdad es la suposición de que la postura de Diágoras era una manifestación del declive del culto de piedad en Atenas hacia el final del siglo V a.C. La historia del ateísmo en la antigüedad es un tema difícil y controversial.